Buenos días, otra vez habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berliot, República de El Salvador. Dentro de las cosas maravillosas que se dan en medio de situaciones calamitosas, desastrosas, como se le llame, hay siempre bendición de nuestro Señor. Fíjese que para cantar algunos himnos, para hacer conmemoración de la mesa del Señor y aún para nuestra ofrenda, qué maravilloso que aquí en casa está mi esposa y mi hija. Y luego nos conectamos con Vanessa, mi otra hija, y Nelson. Y luego también Nelson hizo un enlace con Sarita y sus niños allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Entonces, miren lo maravilloso que es, que hay limitaciones, por lo que ya nosotros sabemos, pero miren qué hermoso que hemos podido unirnos a través de esta tecnología para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cantar, orar, ofrendar, es algo realmente muy digno de alabar. O sea, que nosotros, los hijos de Dios, la Iglesia, debe de entender cómo es que le saca ventaja a las situaciones fortuitas que de repente se nos vienen. Bueno, yo sigo con esta segunda parte de este estudio basado en el libro de Amós, donde se habla de prepararnos para siempre estar listos al encuentro de nuestro Dios, sea cuando sea. Ahora yo quiero tomar en cuenta lo que se dio con el pueblo de Israel enfocado en estas vacas de Basán, como se identifican acá, y quiero enfocarlo cómo es que su adoración fue una adoración inaceptable, específicamente en los versos 4 y 5 del capítulo 4. Noten lo que dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. En este versículo 4, hablando irónicamente a toda la población, Amós le dijo a sus oyentes que bien podrían continuar sus actividades religiosas, y agregó que al hacerlo estarían pecando contra Dios. Aquí dice, prevaricando y multiplicando la rebelión. El profeta mencionó 2 sitios religiosos importantes donde los israelitas viajaban a adorar en esos días. El primer sitio es Betel. Betel había sido un lugar sagrado que se remonta a la época de los patriarcas. Jeroboam lo había corrompido confeccionando un becerro de oro para que adorara su pueblo. Ahí lo refleja en el primer libro de Reyes, capítulo 12, desde los versículos 26 al 33. Ahí está bien clara esa situación que se dio. El segundo lugar fue Gilgal. Era el lugar
donde Josué y los israelitas conmemoraron la separación del río Jordán al entrar en la tierra prometida y circuncidaron a los que habían nacido durante la peregrinación en el desierto. Este lugar también se había vuelto idólatra. Y esto lo tenemos consignado en el libro de Josué capítulo 4, desde el verso 19 hasta el verso 7 del capítulo 5. Decía pues que este lugar también se había vuelto idólatra. Ojalá, y en mi oración, es el deseo de Dios Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, que cuando esta pandemia termine, los pueblos no se vuelvan a la idolatría, porque los ídolos no son nada, porque los ídolos no tienen ningún poder. Ojalá que el mundo reflexione y piense en conocer la voluntad de Dios. Y usted se podrá preguntar, ¿yo cómo la puedo conocer si yo nací en la religión de mis padres y ahí he sido criado? Usted la puede conocer si va a las Sagradas Escrituras, si la estudia con sinceridad, si la estudia con sencillez, usted puede conocerla. Entonces, Amós dio a entender que el pueblo de Israel era muy religioso. Traían de mañana sacrificios y diezmos, dice que cada 3 días. Si bien los sacrificios de la mañana se conformaban a la ley y a los sacrificios del sacerdocio levítico, el diezmo de cada 3 días excedía el requisito. Bueno, posiblemente Amós estaba usando una hipérbole, como si dijera, incluso si tuviera que llegar a este extremo, esto mucho estaría transgrediendo. Luego ahí en el versículo 5 dice que los israelitas querían ofrecer sacrificio de alabanza y ofrendas voluntarias, que eran los sacrificios voluntarios bajo la ley de Moisés. Habían de ser ofrecidos por los que estaban especialmente agradecidos a Dios por las bendiciones que tenían. Y pensaríamos que estas prácticas serían encomiables. En cambio, los israelitas fueron condenados como transgresores. ¿Por qué fueron condenados como transgresores? Porque Dios rechazó los sacrificios de Israel por al menos 3 razones. Y yo se las noto, se las hago ver. La primera, su adoración a Dios era inaceptable porque no era lo que había mandado, porque estaban adorando en los lugares equivocados. ¿Dónde estaban adorando? Estaban adorando en Betel y estaban adorando en Gilgal. Entonces, el templo, como el tabernáculo antes de este, era el lugar ordenado por Dios para la ofrenda de sacrificios, y el templo estaba en Jerusalén. Es decir, tenían que respetar lo que Dios les había ordenado. A pesar de que Jeroboam había iniciado el culto en Betel y Dan para sustituir los servicios en Jerusalén, tal adoración, óigase bien, tal adoración nunca fue autorizada ni aprobada por Dios. Tenían que entender esto. Entonces, no hay nada en las Escrituras, hermanos, que indique que Dios
durante este periodo de tiempo aceptara los sacrificios ofrecidos en Betel o en Gilgal. No hay nada, hermanos. Era capricho puramente de ellos. En segundo lugar, estaban ofreciendo el tipo equivocado de sacrificios de pan leudado. ¿Por qué digo esto? Según Levítico capítulo 7, verso 12, sus ofrendas de agradecimiento habían de ir acompañadas de tortas sin levadura. O sea, es decir, pan sin levadura. El pan leudado también se asociaba con la ofrenda de agradecimiento. Sin embargo, este tipo de pan no podía ser quemado en el altar. El Señor les había sido demasiado claros. La nación judía lo sabía, hermanos. Entonces, las ofrendas de sacrificio en Betel y en Gilgal eran inaceptables porque eran presentadas como adoración con elementos paganos en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a lo anterior hay que añadir que adoraban con los motivos equivocados. Es decir, cualquier persona puede decir, mire, yo adoro a Dios. Mire, si yo al mismo Dios sigo, el Dios que usted adora es el Dios que yo también adoro. Pero hay una cosa que tenemos que entender, que cuando los motivos son equivocados, Dios no acepta esa adoración. Por eso los verbos proclamar y publicar sugieren que daban a conocer sus ofrendas para poder ser vistos y elogiados por los hombres. Y cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento corrigió esta situación, lo hizo bien enfáticamente. Por lo tanto, Dios no estaba contento con ellos. Además, ellos tenían que tomar en cuenta esta situación. El pueblo disfrutaba de los alimentos sacrificados, pero no tenían una verdadera comunión con Dios. Y eso es lo que hay que entender. Uno puede decir, mire, yo soy religioso, yo voy a mis cultos del día domingo, yo voy a mis reuniones religiosas del día entre semana. Pero ¿qué sucede? Que usted lo puede hacer, pero no es la verdadera comunión que nuestro Dios quiere. En tercer lugar, estaban sustituyendo con ofrendas religiosas el llevar una vida recta. Creían que dar ofrendas religiosas bastaba para llevar una vida recta. Entonces, Dios no podía aceptar en el santuario la adoración de los que estaban oprimiendo a los demás fuera del santuario. Mire lo que dice Oseas capítulo 6 y el versículo 6. Dice acá de esta manera, vamos a Oseas capítulo 6 y el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, lo importante es conocer a Dios. Lo importante es entender a Dios. Lo importante no es esos holocaustos que yo haga. Lo importante no son los ritos que yo haga. En las religiones paganas, lo único que contaba era realizar los rituales adecuados. A los dioses paganos no se les asociaba ni con la moral, ni con amar al prójimo. Al parecer, el pueblo de Israel había adoptado esta perspectiva. Había adoptado esta manera de ser religiosamente hablando.
Pero de aquí en adelante veamos las advertencias que Dios les presenta. De aquí, del versículo 6 hasta el 11, son unas advertencias tan claras y vamos a tratar de estudiarlas en una forma sencilla. Dice, os hice a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. Y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjese que cuando uno lee estos episodios antiguos testamentarios, en cierto modo pareciera que estuviéramos leyendo en chino. Pareciera que es un lenguaje que no entendemos. Y claro, yo doy la razón a quienes piensan así, porque no estamos familiarizados, pero con la ayuda de Dios tenemos la explicación. Después de describir la opresión de los pobres por parte de Israel, que se ve en los versos 1 al 3 de este capítulo 4, y su adoración inaceptable que acabamos de ver en los versos 4 y 5, Dios, por medio del profeta Amós, describió lo que había hecho para llevarlos al arrepentimiento. Sus actos de disciplina incluían el hambre, la sequía, la destrucción de los cultivos, la plaga y la espada, la destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Al final de cada uno de estos juicios divinos se repiten las palabras de lamento, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 6. Dios había herido al pueblo de Israel con una hambruna. Una hambruna es terrible, hermano. Fíjense bien que nosotros estamos pasando una pandemia y todavía hay abundante comida en esta nación. Hablo de nuestra nación, El Salvador. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Yo explico. ¿Qué es a diente limpio, hermanos? Es la traducción literal del texto hebreo, y esta frase no tiene nada que ver con la higiene dental, sino que indica que el pueblo que no tenía alimentos, como lo indica la frase paralela, falta de pan. O sea, la forma en que lo consigna, aunque no literal, expresa la idea: os di estómagos vacíos en cada ciudad. En otras palabras, Dios envió hambruna sobre ellos. Pero miren, esto es lo que uno realmente le sorprende en cuanto a la actitud que tuvo Israel. Dice, pese a que fue severa, esta hambre no había causado que el pueblo volviera a él. O sea,
a pesar de toda esa situación de hambruna, Israel le importó poco. No fue obediente a los preceptos de Dios. Y esto es lo que yo aplico a las condiciones en que nosotros actualmente estamos viviendo. Yo espero, y es mi oración, con la ayuda de Dios y la venia de nuestro Dios, que cuando Él nos permita salir de esta pandemia, pese a los que van a morir, que el pueblo como nación reflexione en Dios, piense en Dios, busque a Dios como debe ser, que no tengan una actitud desplicente, que no tengan una actitud de volverse a los bacanales de siempre, a las fiestas de siempre, a no importarles la voluntad de nuestro Dios. Esa es mi oración. Ahora, yo no soy responsable de lo que el mundo quiera seguir haciendo, porque al fin y al cabo, cada quien dará cuentas a Dios, sea lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. En los versículos 7 y 8, Dios había enviado sequía sobre la tierra de Israel, tomando control del medio ambiente. Dice que detuvo la lluvia durante la época en que era más importante para el crecimiento de los cultivos, mientras todavía había 3 meses antes de la siega. También hizo llover de manera inconsistente, por lo que una ciudad tendría mucha lluvia y otra ciudad no tendría nada de lluvia. En consecuencia, las áreas sin lluvia se secarían y sus habitantes irían a las ciudades que habían recibido lluvia a beber agua. Sin embargo, se decepcionarían. Entonces, a pesar de este castigo, Israel se negó a volver a Dios. Imagínense. Mire, yo creo que la gran mayoría de los que me escuchan y su servidor quien habla, en nuestra vida hemos sido sometidos a exámenes de laboratorio clínico y nos dicen, mire, usted por 8 horas no va a tomar una gota de agua. Ay, no hay cosa más terrible que lo obliguen a no tomar agua. Usted quizá puede pasar 8 horas desapercibida sin tomar agua, más si cae en un sueño profundo. Pero cuando le obligan a usted que usted no puede tomar agua porque le van a aplicar un examen que no debe tener agua en su organismo, o al menos la cantidad de agua que le puede invadir su organismo, usted sufre. Este pueblo de Israel había pasado por sequía. En consecuencia, las áreas sin lluvia se secarían, dice, y sus habitantes irían a las ciudades que habían recibido lluvia a beber agua. Sin embargo, se decepcionarían. Y a pesar de este castigo, Israel se negó a volver a Dios. Dios, hermanos, había destruido los cultivos de Israel. La palabra hebrea para que se presenta aquí dice que usó un viento solano. ¿Qué es un viento solano, hermanos? Y sobre todo en aquellos tiempos, el viento solano es el viento que sopla del este, o sea, del oriente. Y es un viento cálido y sofocante. Yo he estado en el estado de Arizona. Qué horrible es ese estado cuando hace calor, hermano. El calor de San Miguel, el calor de la Unión,
el calor de aquí de San Salvador, el calor de Managua no es nada. ¿Ve? Es un viento realmente sofocante. Entonces dice que marchitado es la condición causada por ese viento abrasador, o sea, un siroco, un siroco. Y el viento siroco, hermanos, es el viento del suroeste, que es también un viento seco y cálido. Y cuando sopla el siroco, no hay quien pare en la calle, hermano. Es decir, no es nada agradable. Pues eso se les presentó. Dice que también llegó la oruga, y la oruga les causó muchos problemas. Más allá de los campos de cereales que son esenciales para la producción del pan, Dios había arruinado los huertos, las viñas, los higuerales, los olivares de Israel. Y estos proveían los alimentos básicos importantes para el pueblo, o sea, las uvas, el vino, higos, aceitunas y aceite de oliva. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? También llegó la langosta. A pesar de la destrucción de sus cultivos, Israel no se volvió al Señor. Esto es lo que le está diciendo, hermano. Y miren, hermanos, miren, pueblo del Salvador, esto es lo que nos está diciendo a nosotros con esta pandemia. Yo no estoy hablando ya, esta es la tercera vez que lo digo en mis lecciones. Yo no estoy diciendo que este es el fin del mundo. Es el día del juicio final. Porque bíblicamente no hay una base para ello. Pero, pueblo de El Salvador, esta pandemia está llamando a que el pueblo se vuelva a Dios, a que el pueblo conozca a Dios, a que el pueblo investigue la voluntad de Dios. Es decir, que el pueblo no sea negligente, que el pueblo no sea necio, que si el Señor nos permite salir con vida después de que el virus, Dios mediante, se haya ido de esta nación y de las naciones del mundo, hagamos una seria reflexión. Por eso miren lo que dice el versículo 10. Dios dijo que había dado muerte a algunos de los hijos de Israel junto con su ganado. Había utilizado una mortandad como en Egipto. Y la palabra mortandad es un término general que también puede traducirse como pestilencia. Una pestilencia es algo horrible, hermanos. En Éxodo capítulo 9, versículo 3, aparece la frase: la mano de Jehová estará sobre tus ganados con plaga gravísima. Entonces, en este caso en particular, el gran número de cadáveres provocó, dice que hubo una mortandad tan horrible, pero dice que provocó un hedor insoportable en sus campamentos. Un cadáver que esté en la acera de la salida de su casa, usted no lo puede soportar. No lo puede. Cuando fue la guerra civil aquí en El Salvador, quedaban cadáveres en las aceras. Y la gente lo que tenía era que darle fuego para paliar un poco el hedor de un solo cadáver. Aquí estamos hablando de cientos o miles de cadáveres. Entonces, en este caso en particular, el gran número de cadáveres provocó un hedor insoportable en sus campamentos. Sorprendentemente, la pérdida de vidas no fue suficiente para mover al pueblo a cambiar sus estilos de vida. Dios
había enviado algún tipo de desastre similar, al menos en sus efectos, a lo que le había hecho a Sodoma y a Gomorra. Y por eso, hermanos, la idea es que Dios había salvado a algunos de entre el pueblo de la destrucción por su gracia. Con todo esto, no se habían arrepentido. Dios al pueblo del Salvador y a las naciones del mundo les manda que se arrepientan, que lo busquen. Eso sí es una realidad. Y por eso nosotros como Iglesia de Cristo vamos a predicar siempre el Evangelio y lo vamos a encaminar a usted a que conozca la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que según los versículos 6 al 11 de Amós capítulo 4, Dios había enviado primero hambruna, sequía, lluvia inconsistente, un viento solano, la oruga, la langosta que devoró los cultivos, una mortandad en el ganado, una guerra en los que murieron jóvenes, desolación en las ciudades y casi la completa destrucción de la nación. ¿Por qué había Dios hecho todas estas cosas destructivas a Israel? ¿Por qué las había hecho? El pueblo de Dios era pecador y deseaba que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Él. Yo le digo a mi amada nación del Salvador, piensen en su vida personal, piensen en los aspectos de volverse a Dios, piensen en la condición moralizadora, piensen en lo que Dios realmente siempre ha querido para cada uno de nosotros. Piensen en el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si usted medita un poco, si usted reflexiona un poco, usted se dará cuenta que todo lo que Dios quiere para usted es nada más que el bien, nada más que lo bueno. ¿Qué podemos hacer para alejarnos del pecado y volver a Dios? Lo que le estoy diciendo. Haga su voluntad. Busque hacer su voluntad. Eso es lo que Dios le pide a usted en todo momento. De hecho, en Levítico, en el capítulo 26, en los versos 14 en adelante, contiene un anuncio del mismo proceso que se describe aquí en Amós capítulo 4. Si Israel pecaba, dijo Dios, castigaría al pueblo para hacerlos volver a él. Si Israel no se arrepentía, los castigaría nuevamente 7 veces. Repitió esta amenaza 2 veces más. Sin embargo, si Israel no se arrepentía después del 4º castigo, Dios castigaría a la nación enviándolos a la cautividad y devastando la tierra. Termino yo diciéndoles esto, hermanos y amigos y pueblo de El Salvador. Los castigos del Señor en Amós capítulo 4, la hambruna, la sequía, las plagas sobre las plantas y sobre el pueblo, la derrota y la muerte en batalla, y la muerte por los desastres naturales, tenían la intención de lograr un único objetivo: hacer entrar en razón a los israelitas. Que eso nos ayude a nosotros a entrar en razón, a hacer su voluntad. Se supone pues que cada uno
serviría para recordarle a Israel que necesitaban volver a Él. Dios nos ayude a hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.